Hola a todos los usuarios de VisualLotGo. En este tercer vídeo sobre el tema de reglamentos vamos a ver cómo personalizar los reglamentos para carreras handy slot donde se compita por regularidad. Son carreras nuevas a las que no estamos acostumbrados, donde deberemos computar tiempos por regularidad y la regularidad se obtiene en cada modalidad de carrera de una forma distinta. Deberemos aprender cómo obtener esta regularidad. En general es fácil, solamente que es novedoso y necesitamos un poco ir conociendo cada una de estas modalidades de carrera. Y la creación de reglamentos para estas carreras nos permite un poco empezar a comprender esta forma de juego, que en realidad nos sorprenderá debido a que generaremos carreras pues muy interesantes, donde podremos dejar volar un poco nuestra imaginación para generar formas de juego que son muy novedosas y que sorprenderán seguramente a muchos aficionados. La idea es que mediante este tipo de carreras fomentemos la competición o creemos formas de competir diferentes y que amplíen el abanico de tipos de carreras que se puedan ofertar en un club o el tipo de carreras que puedan competir entre un grupo de amigos. Bien, pulsaríamos en reglamentos y nos vamos a adentrar aquí en la competición por regularidad siguiendo este esquema que hemos seguido y nos estamos apoyando en él en el vídeo anterior. Recomendamos que imprimáis este esquema, que lo podréis encontrar en la página web y también la ayuda del programa. Como digo, nos vamos a adentrar en la competición por regularidad y al final veremos la competición también por mixta, regularidad y velocidad. Vamos a ver cómo crear estos reglamentos. Por ejemplo, si queremos ahora competir solo por regularidad, nos dice el sistema que entonces el nivel de handicap lo tenemos que elevar al 100%. Al 100% lo que hacemos es igualar por completo la velocidad y por tanto no se juega por tiempos de velocidad. Da igual lo que corran los coches, da igual jugar con dos coches completamente diferentes porque la velocidad de uno y otro no van a ser tenidas en cuenta para la victoria. Solamente se va a jugar por tiempos de regularidad. Por tanto, si queremos montar un reglamento, nos dice que si haya regularidad, ya esta tiene que ser, o nos recomienda que se juegue con el multiplicador a 1. En cuanto al copilotaje, será siempre controlado, por tanto tendremos que establecer también el coste por salida en el reglamento. Y aquí nos dice el sistema que podemos elegir pues tres tipos de modalidad de carrera: handy lock, constancia, progresividad o fidelidad. Vamos a empezar con constancia y luego veremos progresividad y fidelidad, que son los tres sistemas por los que podemos obtener o formas de obtener tiempos por regularidad. Comenzaremos, como hemos dicho, por constancia. Tomaremos, por ejemplo, el mismo reglamento de antes, el número 7. Lo tomaremos como base, daremos a nuevo y aquí nos aparece el reglamento origen y este va a ser el reglamento que vamos a montar. Bien, si queremos cumplir con esta forma de juego, nuestro nivel de handicap tendrá que ser al 100%. Y la regularidad tendremos que ponerla en por 1. Bien, subimos el nivel de handicap al 100%, la regularidad por 1 y observamos que ya en las condiciones de victoria, al situar al 100% el handicap de velocidad, parece que no correremos por tiempos de velocidad. Darán exactamente igual los tiempos por velocidad que marquen los coches o marquen los pilotos. Esto permitirá lógicamente jugar con el mismo tipo de coches o con coches diferentes o con coches con distinto nivel de preparación, puesto que solamente por lo que se va a jugar en carrera serán tiempos de regularidad y estos los pueden marcar igual de bien cualquier tipo de coche sí, en realidad cualquier tipo de coche o muchos pilotos podrán marcar una buena regularidad. Es más asequible para todos los pilotos. Y entonces cumplimos con estos dos valores, 100% al handicap de velocidad y multiplicado de regularidad por 1, y ya solo nos queda por definir el coste
Ya solo nos queda por definir el nivel de handicap, ya lo hemos puesto aquí, al 100%, regularidad por 1. Nos queda por definir qué coste estableceremos para las salidas de pista. Lo podemos dejar, fijaros que si lo dejamos en 0,5, ¿cómo se dispara el medidor equivalente a 14 segundos y un peso de la salida del 12%? Esto es muy alto, es muy alto. ¿Por qué? Porque los tiempos que, al no computarse tiempos por velocidad, los tiempos que se computan por regularidad son muy pequeños. Os recuerdo que la regularidad se mide como desviaciones de tiempo, ahora lo veremos en un gráfico, y estas desviaciones pues son pequeñas. Podemos desviar en cada vuelta pues 0,1, 0,2, 0,3. Claro, a una media de 0,2 décimas, media décima o medio segundo es una cantidad que penaliza muchísimo una salida de pista. Por tanto, si queremos que esté más en relación, podemos poner por ejemplo, si queremos irnos, podemos poner una décima, y de esa forma el peso real, que nos lo dice el medidor equivalente, el peso real de esta décima respecto a los tiempos que vamos a computar, el medidor equivalente nos dice que está dentro de lo tradicional en Senlot. Es decir, que 0,1 décima estaría bien como coste por salida. O podríamos decir que nuestra carrera tiene un coste, penaliza las salidas a lo que tradicionalmente suele ser habitual en el slot. Pero podríamos igualmente penalizarlas más o menos, y así crearíamos otro tipo de carrera diferente. Bien, aquí conviene aclarar esto del multiplicador de la regularidad, porque como decimos, la regularidad marca unos tiempos muy bajos, las desviaciones son pequeñas en cada vuelta, entonces si cada piloto marca al pasar por meta 0,2, 0,3 en cada vuelta, pues al final estamos jugando con un volumen de tiempo muy pequeño. Digamos que estamos en una escala muy baja de tiempos. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es decir, si como ventaja tiene que si trabajamos en una escala pequeña, las diferencias entre los pilotos serán también pequeñas y la sensación de competitividad será también muy alta. Y si lo elevamos, trabajamos en escalas más altas, se producirán las diferencias también más altas, y pero entonces la sensación de competitividad será menor. Esto se ve muy claro con un ejemplo en el que tuviéramos que conceder 3 puntos a los vencedores de un podium. Podríamos concederle 3 puntos al primero, 2 al segundo y 1 al tercero, o bien podríamos multiplicar por 10 esa puntuación y concederle al primero 30 puntos, al segundo 20 y al tercero 10. Lógicamente la diferencia en este caso del tercero respecto al primero sería de 20 puntos, y es una sensación mayor que si dijéramos que esa diferencia son solo 2 puntos, trabajáramos en una escala inferior. Por tanto, al final la diferencia de jugar en una escala o en otra es exactamente igual, pero nosotros recomendamos que cuando se juegue solo con regularidad se intente jugar a las escalas más pequeñas de tiempo, puesto que esto favorecerá o dará una sensación de mucha mayor competitividad a la carrera. Y como digo, será exactamente igual. Por ejemplo, si el multiplicador de la regularidad lo llevamos a 10, elevamos la escala, y fijaos que ahora tendremos que elevar también el coste por salida y multiplicarlo por 10 si queremos mantener el mismo nivel que teníamos antes de 2,82. Estamos en otra escala más alta, se corre exactamente igual, las diferencias son iguales, solo que ahora en términos mayores, y por tanto la sensación de competición será menor. Nos interesa, por tanto, dejarlo en por 1, o por lo menos es nuestra recomendación, pero siempre que sepáis que podéis jugar en la escala que queráis, en cuyo caso deberéis adaptar el coste por salida a la escala en la que estéis, siempre a través del medidor equivalente. Si jugáis a bajas escalas, las diferencias entre los pilotos serán muy pequeñas, y eso dará una bastante sensación de competición. Como digo, eso solo se podrá hacer, trabajar en estas escalas pequeñas, cuando
no se juegue por velocidad, solo por regularidad. Bien, cuando se juega en la modalidad Handy Lock constancia y existe regularidad, como es este caso, ahora sí tenemos que definir el quitamiedos superior, puesto que vamos a ver un gráfico. Podemos apoyarnos aquí a la izquierda en esta pestaña, pulsamos en constancia y nos recuerdan aquí cuál es el objetivo de regularidad. Fijaos en el gráfico, si esta fuera la última vuelta rápida de la carrera, se situara en los 15 segundos que estamos analizando. Si esta fuera la última vuelta rápida y estas fueran las vueltas que hemos ido marcando, aquí marcamos la mejor, pues la regularidad se mide como la diferencia de cada una de nuestras vueltas respecto a la última vuelta rápida. Estas líneas amarillas. Se sumaría toda esta regularidad y esa sería lo que computaríamos por regularidad en cada manga. Luego, aquel piloto que sea capaz de rodar más pegado a la última vuelta rápida computará menos irregularidad y ese será el que gane la carrera por regularidad, solo por tiempos de regularidad. Es muy sencilla la forma de medir aquí la regularidad, y el quitamiedos superior lo que hace es ponernos una barrera por encima respecto de la vuelta rápida, de modo que si algún piloto hace una vuelta superior y atraviesa esa barrera, ese quitamiedos, solo computará hasta ahí la irregularidad. Lo que supere el quitamiedos no se tiene en cuenta como irregularidad. Digamos que es poner como un límite a la irregularidad. Aquí está muy alto, podemos bajar, por ejemplo, a 0,4 décimas, y aquel piloto que haga una vuelta y se vaya 0,4 décimas por encima de la última vuelta rápida de la carrera, pues solo computará como máximo una irregularidad de 0,4. Todo lo que quede por encima, digamos que se le perdona. Este límite, este quitamiedos, lo podemos poner como queramos. Va más bajo, más alto. Lógicamente, cuanto más bajo se ponga, pues más igualada estará la carrera, puesto que aquellos que sean pilotos, sean más irregulares, se beneficiarán de un quitamiedos superior bajo, y lógicamente la victoria estará mucho más reñida, puesto que prácticamente se computará muy poca irregularidad, ahora muy poco margen. En cambio, cuanto más alto esté el quitamiedos, pues más irregularidad podrán computar los pilotos, y lógicamente la victoria será más fácil para aquellos que sean más regulares. Conviene recordar que en esta carrera se consigue la mejor regularidad si se hace la vuelta rápida de la manga justo en las primeras vueltas, y luego ya el resto de vueltas se rueda muy pegado a esa vuelta rápida. Pero no interesa hacer la vuelta rápida al final de la manga, puesto que entonces todo el resto de vueltas anteriores aumentarán la regularidad a computar. Bueno, pues como digo, el reglamento respecto a la regularidad lo único que nos deja establecer es dónde queremos situar el quitamiedos, si más bajo o más alto. En función de cómo lo hagamos, generaremos un tipo de carrera más igualada o menos. Y como siempre en todas las carreras podemos establecer un coste de boxes, y puesto que aquí se van a computar muy poco tiempo, ya hemos visto que tenemos el multiplicador por 1, cada piloto en una vuelta computará eso, como máximo se va a computar 0,4, que sería el quitamiedos. Pues podemos establecer un handicap, por ejemplo, de 1 minuto 5 segundos, que establecería que un piloto que sufra un accidente y tenga que estar 1 minuto en boxes computará solo 5 segundos. Bien, pues una vez establecido el coste de boxes, si queremos podemos poner alguna descripción y establecemos un nombre para el reglamento, donde podríamos poner, llamarlo, por ejemplo, quitamiedos superior a 0,4, y más o menos tendríamos una idea del reglamento Handy Lock por constancia que estamos creando. Ahora bien, fijaos que cuando variamos el quitamiedos superior, que estaba al principio en 5 segundos y lo hemos bajado a 0,4 décimas,
nos ha cambiado el medidor equivalente subiendo a 5,86. Efectivamente, al establecer un quitamiedos bajo, se van a computar menos tiempos de regularidad, y si seguimos computando menos tiempos, a su vez la décima esta pesa más sobre ese menor tiempo. Por tanto, si queremos seguir obteniendo un peso de salida de pista estándar, parecido al nivel que tradicionalmente se penaliza en el slot, tendremos que irnos a 5 centésimas de coste por salida. Como digo, pues aquí podemos jugar en la escala y podemos decir, bueno, pues para que no sea 0,05, sea una décima lo que se penalice, voy a subir la escala un punto a 2, y aquí subo a una décima y obtengo estoy jugando igual en una escala un poco superior, y así pues no tengo que manejar cifras tampoco demasiado pequeñas como 0,05, y sí podemos manejar una décima de coste por salida, haciendo que el multiplicador por regularidad sea 2. Fijaos que el esquema nos pedía que el handicap fuera del 100%, que lo hemos cumplido, y que el multiplicador de regularidad fuera por 1. Podíamos haber jugado por 1, pero entonces el coste por salida se nos va demasiado bajo. Hemos preferido multiplicar por 1 o por 2, tanto por 1 como por 2 será lo ideal en esta modalidad. Bien, pues ahora ya sí podemos poner un nombre al reglamento, por ejemplo, personalizado 1. Pondríamos una descripción si queremos, un poco el objetivo que pretendemos con el reglamento. Pues pretendemos jugar solo por tiempo de regularidad, con un quitamiedos bajo de 0,4 y un coste de salida de pista pues estándar, ¿no? O sea, se podría poner un poco así el reglamento, identificando qué tipo de carrera se va a generar si jugamos con este reglamento. Le damos a aceptar y ya tenemos aquí nuestro reglamento dado de alta para modalidad constancia. Vamos a seguir ahora dando de alta otro reglamento en la modalidad de progresividad, en la que solo vamos a competir por regularidad. Para ello, lo mismo, tendremos que situar el nivel de handicap al 100% y el multiplicador de regularidad en por 1 o a lo sumo por 2. Para ello tenemos que seleccionar un reglamento anterior en la modalidad de progresividad y pulsar en nuevo. Vemos ya que en ese reglamento en el que no pasamos ya aparece al 100% de handicap la velocidad. No se juega por tanto por tiempo de velocidad, da igual la velocidad de los pilotos, da igual jugar con coches diferentes o con coches con distinto nivel de preparación, porque solo se va a jugar por regularidad. Entonces aquí veis que aparece por 1, se cumple también lo que decía el esquema, y en este caso el coste por salida va a ser 0,30, pero este 0,30 nos da un medidor equivalente de 15,20, es decir, muy penalizadas las salidas de pista. No obstante, ocurre que en esta modalidad de competición, como ahora lo veremos, aunque se establezca un coste por salida efectivo muy alto, se van a producir muy pocas salidas. Por tanto, interesará que el coste en cada salida sea alto, y ahora explicaremos por qué. Bien, nosotros tenemos que dejar estas dos variables como están, y solamente podemos jugar con el coste por salida y con los datos ahora que sirven para calcular la regularidad. Pulsaríamos en esta pestaña para recordar cómo es esta modalidad de juego. Y os recuerdo rápidamente que en esta modalidad los pilotos precalculan su tiempo medio antes de la carrera, antes de disputar cada manga, y obtienen un tiempo medio, que es el tiempo que deberán computar en la última vuelta. Automáticamente conocido ese tiempo y establecido esta variable, que es cuánto tiempo se tiene que bajar en cada vuelta, que aquí está establecido en una décima, conocido ese tiempo, aquí abajo tenemos el dato, nos interesa saber cuál será el tiempo de la primera vuelta.
porque una vez conocido ese tiempo habrá que bajarlo una décima hasta llegar al tiempo que calculamos como tiempo medio, que es una medida de nuestra velocidad máxima o velocidad real que podemos hacer sobre la pista. Por tanto, en esta modalidad, para calcular la regularidad se mide como las diferencias entre el tiempo que computaremos en cada vuelta y el tiempo que hay que cumplir en cada una de ellas. Si nos desviamos en un poco de ese tiempo a cumplir tanto hacia arriba como hacia abajo, computaremos irregularidad. Y así es como vamos, y el piloto más regular será aquel que se acerque más en cada vuelta al tiempo a cumplir. Y al mismo tiempo en cada vuelta hay que ir aumentando el ritmo de pilotaje. Vamos, digamos, rodando progresivamente de menos a más. Aquí nos aparece un dato de cuál sería el tiempo de la primera vuelta en función de las vueltas que marquemos para la manga. Por ejemplo, imaginemos que hacemos una prueba de tiempo medio donde nuestro tiempo se sitúa en 15 segundos. Aquí lo tenemos. Luego ese será el tiempo a cumplir en la última vuelta de la manga. ¿Cuál será el tiempo a cumplir en la primera vuelta? Se calcula automáticamente si una vez establezcamos cuánto queremos bajar cada vuelta. Si establecemos en 0,10, aquí nos informa de cuál será entonces el tiempo de la primera vuelta. Si corremos 10 vueltas será 15,90, si hacemos mangas de 15 vueltas ese tiempo se irá a 16,40 y si hacemos mangas de 20 vueltas a 16,90. Por tanto, por ejemplo, en este caso de 20 vueltas, computaríamos 16,90 sería el tiempo a cumplir de la primera vuelta. En la segunda, una décima menos, 16,80, 16,70 y así sucesivamente. Y en la última vuelta tendríamos que cumplir los 15 segundos precalculados. Y el sistema nos irá midiendo a qué distancia nos vamos quedando y, lógicamente, aquel que sea capaz de acertar más en el tiempo de cada vuelta, de ser más progresivo, pues efectivamente habrá ganado en esta modalidad que, como hemos dicho en algunas ocasiones, se trata básicamente de un reto, de retarse entre los pilotos a ver quién consigue ser más progresivo. Digamos, a ver quién tiene un dominio más del coche o un dominio más de los ritmos sobre la pista. Se le puede hacer un añadido a esta forma de medir la regularidad, que es establecer un quitamiedos superior y un quitamiedos inferior. De modo que cada vez que tengamos que acertar un tiempo, tengamos unos límites por arriba y por abajo a partir de los cuales ya no computaremos más irregularidad. Además, en esta categoría es muy importante estos quitamiedos, puesto que digamos que corremos a ritmos que no son normales. Vamos a empezar muy lentos y poco a poco vamos a ir dando vueltas cada vez más rápidos, pero digamos que no son nuestros ritmos normales a los que estamos acostumbrados, y ello provocará que en muchas vueltas pues nos bajemos demasiado, no acertemos con el tiempo a computar y por tanto, para que no se computen demasiadas irregularidades, es bueno que cada tiempo a cumplir tenga sus quitamiedos establecidos. Por ejemplo, en este caso están establecidos a 3 décimas por arriba o 3 por abajo. A partir de ahí ya no se computará más irregularidad. Es decir, si tenemos que computar en esta vuelta, por ejemplo, 15 segundos, perdón, 16 segundos y hacemos 16 y medio, nos vamos más 0,5 por arriba, computaremos 0,3 máximo. O bien, si computamos 15 y medio, nos vamos medio segundo por abajo, pues tampoco computaremos ese medio segundo de desviación, solamente marcaremos 0,3. Como siempre digo, en regularidad tenemos que computar, igual que ocurre con velocidad, las menores desviaciones posibles, los menores tiempos posibles, para hacerlo, para conseguir ganar la carrera. Bien, por tanto, en nuestro reglamento tenemos que definir eso, dónde queremos establecer los quitamiedos. Si los abrimos mucho, esos quitamiedos, entrará más irregularidad a la carrera y será, lógicamente, jugará en contra de los pilotos más irregulares. Si los estrechamos mucho, los quitamiedos, haremos que los pilotos más irregulares pues tengan cierta ventaja, ya que se les perdonará más irregularidad. Y la bajada por vuelta pues nos va a decir a qué ritmo tenemos que bajar en cada vuelta. Y también influirá en cuál será el tiempo de la primera vuelta.
Si ponemos una bajada por vuelta muy alta y corremos a 20 vueltas, fijaros que un piloto que ruede normalmente a 15 segundos, la primera vuelta se va a 18,80, tendría que correr casi 4 segundos por encima la primera vuelta, y eso quizá es demasiado porque el coche va muy lento sobre la pista. Por tanto, aquí tenemos que medir muy bien a la hora de hacer el reglamento, tener muy claro cuál va a ser sobre todo el tiempo de la primera vuelta, que no sea excesivamente alto respecto a nuestro tiempo normal para no empezar excesivamente lentos. O bien, por eso lo podemos conseguir de dos maneras, o con saltos entre vueltas bajos, o bien no poner demasiadas vueltas a la manga. Por eso siempre se recomienda que en este tipo de las carreras donde se juegue por progresividad no se monten a más de 20 vueltas, con el objetivo de que la primera vuelta no salga excesivamente lenta. Si jugamos a 20 vueltas, pues en esta modalidad, por ejemplo, saldríamos casi 2 segundos por encima en la primera vuelta del tiempo al que tenemos que llegar. Esto es con lo que tenemos que fijarnos cuando estemos dando de alta el reglamento. Y una vez establecido también un coste de pista, bueno, aquí hablábamos que el coste por salida, aquí el medidor equivalente nos lo da alto, pero fijaros que el peso de las salidas de pista está en un 3%, que es más o menos lo normal. Luego, esto es así porque en esta modalidad de progresividad, si rodamos las primeras vueltas muy lento, lógicamente será muy difícil que tengamos salidas de pista. Las salidas de pista solo se producirán en las últimas vueltas, que serán las que estarán más cerca de nuestros verdaderos ritmos de pilotaje. Luego, a lo mejor solamente en las últimas vueltas, si la carrera es a 20, a lo mejor en las últimas 2-3 vueltas donde quizás se produzca alguna salida. Luego va a haber tan pocas salidas que, aunque pongamos un coste alto, eso ya lo tiene en cuenta el sistema a la hora de calcular el peso de las salidas de pista. Y fijaros que aunque sea el medidor equivalente nos dé 15-20, que están muy penalizadas, en realidad debe ser así porque va a haber muy pocas salidas en la manga. Por tanto, lo que tenemos que fijarnos siempre, aparte del medidor equivalente, es cuál va a ser el peso de los tiempos perdidos por salida en la carrera, cuál se espera que sea ese tiempo. Aquí, como se esperan muy pocas salidas, aunque estén muy penalizadas por encima de lo normal, al final en la carrera no supondrá mucho porque apenas habrá salidas. Bien, conocido y establecido estos datos, solo nos quedará establecer el coste de boxes, que ya lo hemos comentado en para otras modalidades, si queremos jugar con algún tipo de handicap aquí o no. Pondríamos un nombre personalizado 2, daríamos a aceptar. Si queremos poner una descripción sobre lo que pretendemos o la forma de juego que queremos original con este reglamento, podríamos hacerlo aquí y pulsaríamos a aceptar. Bien, todas las variables que hemos montado establecido quedan aquí puestas: los quitamiedos, superior e inferior, y la bajada por vuelta, cuál va a ser el ritmo de bajada para conseguir esa progresividad. Handicap de Bose no hemos establecido, y el coste por salida lo hemos establecido en 0,30, que el medidor equivalente nos dice que es un coste muy alto para los tiempos que se van a registrar por vuelta, pero fijaros que el peso de los tiempos perdidos por salida se mantiene en el 3%, como ocurre en otros casos donde el medidor es 3 segundos, porque en realidad va a haber muy pocas salidas de pista. Si en otra modalidad que no fuera progresividad tuviéramos este medidor equivalente, el peso de las salidas de pista sería muchísimo más alto. Fijaos en este que montamos antes, que era en la modalidad estándar, donde 5 segundos de coste por salida ya nos provoca un 5% en el peso de las salidas. Aquí no se produce ese 5% porque, aunque estén muy penalizadas, va a haber muy pocas salidas en esta modalidad de carrera, y eso lo tiene en cuenta el sistema a la hora de calcular las condiciones de victoria, lo cual nos da una información más real
de cuál va a ser el peso de las salidas de pista en los tiempos finales. Bien, ya tenemos este reglamento y vamos ahora a ver la otra modalidad que nos quedaba en el esquema para competir solo por regularidad, que serían las carreras handy slot por fidelidad. Bien, tenemos que buscar un reglamento en el que basarnos. Por ejemplo, en el predefinido fidelidad 1 sería este. Vamos a basarnos en él, daríamos a nuevo y aquí nos aparece el reglamento origen y aquí el reglamento que vamos a montar. En este reglamento tenemos que cumplir, como ya sabemos, según nuestro esquema, que el nivel de handicap sea del 100%, que ya lo tenemos puesto, y que la regularidad sea por 1 o por 2, como hemos dicho. Aquí se podría poner por 2 también. Y tenemos que establecer un coste por salida, ya que se juega con copilotaje controlado. Y luego veremos las variables, este quitamiento superior y el límite de bajada, que son las que se utilizan para calcular la regularidad. Ahora las veremos con este esquema. Este esquema que nos informa de cómo se calcula la regularidad en esta modalidad. Bien, como vamos a jugar con handicap al 100%, los tiempos por velocidad dan igual, es decir, pueden jugar pilotos de distinto nivel o pilotos o coches diferentes o niveles de preparación en los coches distintos, motorizaciones diferentes, neumáticos diferentes, etcétera. Porque no va a importar para nada la velocidad, solamente la regularidad. Cuando se compite por regularidad, interesa que los coches sean fiables, en el sentido de que permitan dar vueltas muy regulares. Es lo que va a primar. No prima para nada la velocidad en estos casos, cuando no hay velocidad. Bien, aquí el multiplicador está al 2%, lo vamos a dejar así, y el coste por salida se ha establecido en una décima, y el medidor equivalente nos da 2,26 como coste efectivo por salida, que lo podemos considerar normal, un poco bajo, normal. Lo que nuestro reglamento que vamos a hacer, o vamos a variar este reglamento, es un poco cómo se calcula la regularidad. Por ejemplo, en estas carreras se precalcula también el tiempo medio que somos capaces de hacer en un determinado carril. Y luego, cuando disputamos la manga, el objetivo es reducirlo, ese tiempo, hasta un límite máximo. En este caso lo podemos bajar hasta 0,3 décimas. Y el sistema va a ir midiendo cuánto nos desviamos hacia abajo del tiempo medio y cuánto nos desviamos hacia arriba. Si nos interesa desviar hacia abajo, puesto que la regularidad se va a medir desde el límite hacia el tiempo que marquemos. De modo que cuanto más cerca estemos del límite, menos, por ejemplo aquí, menos regularidad computaremos. Pero si nos pasamos del límite, entonces penalizamos regularidad hasta el tiempo medio. Y si hacemos tiempos por encima del tiempo medio, pues todavía peor, sería esta flecha. Por tanto, ¿qué nos interesa en esta carrera? Rodar lo más cerca posible del límite de bajada respecto del tiempo medio. Así es como se calcula la regularidad y así es como hay que recorrer si queremos obtener los mejores registros, pero nunca pasarnos, porque entonces se nos penaliza. Y otra variable que definimos es dónde queremos poner el quitamiedos, o sea, hasta dónde vamos a perdonar o a partir de cuánto vamos a perdonar la irregularidad. Y en este caso se establece 0,2 décimas por encima del tiempo medio. De modo que aquellos que sobrepasen esas diferencias computarán como máximo ese quitamiedos, 0,2. Si alguien ese quitamiedos se mediría desde el límite, sería todo esto y seguiría hasta el quitamiedos, y ese es el máximo de irregularidad que se podría computar en una vuelta. Bien, pues en nuestro reglamento podemos elegir qué nivel queremos para el coste para las salidas de pista, dónde queremos situar el quitamiedos, podemos llevarlo más arriba o más abajo, y cuál será el límite de bajada que permitiremos.
Si permitimos más límite de bajada, entonces en una manga, si los pilotos han calculado correctamente su tiempo medio, será difícil que en una manga lo puedan bajar más de 0,3, ¿no? Entonces tampoco tiene sentido poner demasiado tiempo, y si ponemos muy poco, pues esta línea la subiremos hacia arriba, y entonces también le daremos muy poco margen para que puedan mejorar el tiempo, e incluso puede haber muchos rebasamientos, ¿no? En fin, pero de todas formas se trata de que juguemos con estas dos líneas donde las queremos situar, y también podemos jugar con el coste de boxes si queremos perdonar, establecer un handicap o no. Aquí en este reglamento sí está puesto que un minuto sean 5 minutos en boxes, computen como 5 segundos. Bien, nosotros la única variación que vamos a hacer aquí es que el quitamiedos lo vamos a llevar a 0,3. Lo vamos a llevar a 0,3 y con lo cual vamos a computar un poco más de regularidad, y o sea, vamos a obligar a los pilotos a que estén 0,3 por arriba o 0,3 por abajo. Ese será el margen de medición de la regularidad, pero a que vamos a ser un poco menos permisivos, en el sentido de que aquellos que se desvíen por arriba computen 0,3 décimas y no 0,2. Aquí estaba a 0,2, vamos a pasar a 0,3. Fijaos que enseguida esta pequeña variación de 0,2 original, que es la que teníamos en este reglamento, quitamiedos superior a 0,2 nos daba un coste equivalente de 2,26. Si subimos a 0,3 el quitamiedos, automáticamente los pilotos van a computar más regularidad, puesto que ahora el quitamiedos está más arriba, les perdona menos regularidad, y por tanto en cada vuelta van a computar más tiempo. Si se computa más tiempo, la décima, que era el coste absoluto por salida, ahora se tiene que poner en relación a un tiempo mayor, y por tanto el coste efectivo se reduce. Bien, lo vamos a dejar así. Pondríamos un nombre personalizado 3 y daríamos a aceptar, y ya tenemos nuestro reglamento dado de alta acorde a cómo queremos jugar a esta forma de juego, competición solo por regularidad. Y ahora nos adentraremos en la última modalidad, que es jugar por velocidad y regularidad. En este modo de competición por velocidad y regularidad, los pilotos deben rodar lo más rápido posible y al mismo tiempo conseguir buenos registros de regularidad. Nos dice el esquema que los reglamentos, el nivel de handicap deberá estar por debajo del 100%, y el multiplicador de la regularidad deberá ser superior o igual a por 1. Y jugaremos como siempre con copilotaje controlado, y deberemos establecer el coste que queramos para las salidas de pista. Podremos jugar por velocidad y regularidad en las tres modalidades: handy and lock, constancia, progresividad o fidelidad. Vamos a ver un reglamento que he dado de alta ya predefinido en el sistema. Vamos a ver un reglamento que hay predefinido ya en el sistema, es el número 3, en la modalidad de constancia, donde veis aquí en las condiciones de victoria aparece un 62% a la velocidad y un 36% a la regularidad. Si nos basamos en este para dar de alta otro personalizado, pulsamos en nuevo. Aquí vemos los datos del reglamento origen. En la parte izquierda tenemos que se ha aplicado un handicap del 90% a la velocidad, y el multiplicador de la regularidad es por 3. Esto genera unas condiciones de victoria del 62% para la velocidad y un 36% para la regularidad. Se ha establecido un coste por salida de 0,2, que supone un medidor, por el medidor equivalente, un coste efectivo de 1,25, un poco por debajo de lo normal. Supone las salidas un 2% en el peso total del tiempo. Bien, aquí podemos hacer múltiples combinaciones. Si queremos darle más peso a la velocidad, o que debemos darle más peso a la regularidad, y así crear carreras pues donde prime uno u otro tiempo.
Por ejemplo, en este reglamento será más importante dedicar nuestros esfuerzos a conseguir buenos registros de velocidad, puesto que estos tiempos son los que tendrán mayor peso e influencia en el total de la carrera. Por tanto, si tenemos que pilotar de una determinada forma, por ejemplo, aquí en Constancia, nos interesa rodar muy pegados a la vuelta rápida, pero al mismo tiempo eso sería para conseguir buenos registros de regularidad, y a efectos de velocidad ocurre lo contrario, nos interesa rodar cada vez más rápido. Por tanto, se contraponen las dos condiciones de victoria y tendremos que elegir qué es lo que queremos, si rodar cada vez más rápido, intentar hacer la vuelta rápida tras vuelta rápida, pero eso jugará en contra de la regularidad, que nos dice que debemos de hacer la vuelta rápida al principio y mantenerla ya durante toda la carrera. Por tanto, aquí se pueden producir muchas estrategias y formas de juego, y lógicamente algunas incluso están por descubrir. Y a nosotros, los que hemos creado este software, de hecho no las hemos probado todas, y creemos que se pueden generar formas realmente diferentes y divertidas de juego. Esto sería en la modalidad de constancia, donde también podríamos trabajar con el quitamiedos, bajarlo, subirlo, pero como ya digo, lo importante cuando se juega de forma mixta es establecer los pesos de cuánto queremos que tenga la carrera de regularidad o velocidad. Por ejemplo, si quisiéramos hacerla a la inversa, podríamos subir el multiplicador y automáticamente, por ejemplo, por 10 tenemos un 65% en regularidad y un 34% en velocidad. Ahora, de cara a la carrera, lo que nos interesa es obtener buenos registros de regularidad, en vez de ir demasiado rápido toda la manga. Por tanto, cambia la estrategia completamente en función de dónde demos el mayor peso. Y también podríamos crear carreras igualitarias, donde los porcentajes de tanto de la velocidad como de la regularidad sean prácticamente los mismos. Bien, pues así es como se configuran estas carreras. No vamos a dar el ejemplo en el resto de modalidades, sencillamente comentaros que se trata de jugar con los pesos de la velocidad y la regularidad. Y esto generará unas condiciones de victoria donde los pilotos deberán optar por dar prioridad a la obtención de unos tiempos o dar prioridad a la obtención de otros tiempos, y realmente se pueden conseguir carreras apasionantes y donde las estrategias pueden ser muy, muy decisivas. Y esto es todo en relación al alta de reglamentos. Espero que os haya servido. Como veis, es como una especie de laboratorio donde podéis practicar, crear, prácticamente dejar un poco volar vuestra imaginación respecto a la carrera que queréis definir, y por supuesto pues daréis unas variedades de juego impresionantes al slot, y un poco hay que tener un poco la mente amplia para en fin, abrir la puerta a este tipo de juego y a algunas modalidades de carrera donde lógicamente competir por regularidad o carreras mixtas pues ofrece unas posibilidades que hasta ahora eran desconocidas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.